los que nos precedieron en el uso de la palabra es importante para todos, fundamentalmente para nosotros, como decía el doctor García, no es explicarles nada, sino básicamente que ustedes puedan tener un poquito mejor conocimiento de qué es lo que hacemos acá, cuáles los pormenores de la tramitación de un expediente migratorio y cuáles son los puntos de conexión importantes con los expedientes judiciales que todos ustedes llevan, y en el cual en algún momento del proceso confluyen y es absolutamente indispensable para poder concretar una expulsión. Básicamente lo que hemos coincidido con el doctor Pelusi, para no hacer esto extenso y dejar lugar a lo que creemos que es bastante más importante, que es el intercambio, que ustedes nos puedan hacer preguntas y quitarse todas las inquietudes que tengan respecto a este procedimiento de extrañamiento o de retención de ciudadanos en los casos de extranjeros que están bajo proceso penal pero gozan de libertad. Vamos a hacer por mi parte una breve delimitación del marco normativo migratorio, y voy a dejarle al doctor Pelusi lo que habitualmente digamos es temática propia nuestra, que es el extrañamiento, pero él como juez de ejecución penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considero importante que por la experiencia y la jurisprudencia importante que han salido de esos juzgados, se exprese él sobre ese tema y digamos en especial conexión con lo que el doctor Montegrán decía. Quiero hacer hincapié básicamente en los impedimentos para ingresar al país o para permanecer en el país, cuáles son y qué consecuencias tienen respecto a la aptitud migratoria o condición migratoria que tenga cada uno. Estos impedimentos de ingreso o de permanencia que son comunes son ni más ni menos que estar condenado, registrar una condena penal en su país de origen o en la República Argentina, o tener antecedentes penales. Respecto a esta última frase, que es amplia, el decreto 70 reglamentó de alguna forma, le dio un límite, una interpretación a qué significan antecedentes penales. Y por antecedentes penales se interpreta un proceso penal en el cual cuanto menos haya un auto de procesamiento firme o un acto procesal equivalente a ese auto de procesamiento. Y se estableció la expresión de acto procesal equivalente porque en muchas legislaciones modernas, sobre todo como la provincia de Buenos Aires, que tiene un régimen puramente acusatorio, ese auto de procesamiento no existe, y existen el cierre de instrucción, la elevación a juicio, o en el caso de flagrancia, como han interpretado muchos tribunales, y nosotros creemos que es conveniente para poder hacer coexistir la legislación penal y migratoria, la fijación de audiencia para llevar a cabo el juicio en flagrancia. Esos son los actos procesales equivalentes. Y respecto a la condena, lo que quiero hacer hincapié es que hace muy pocos días la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior, reglamentó esas condiciones de vigencia de la condena y las equiparó a la normativa del Código Penal, artículo 51, que esas condenas debían ser informadas en los últimos 10 años. Toda condena mayor a 10 años de antigüedad no debe ser informada como acá. Eso se debió básicamente, y no quiero ingresar a un tema que no es propio de la aplicación nuestra, se debió fundamentalmente que había muchos países que tienen régimen de caducidad de la pena muy diverso al de Argentina, de 1 año o en forma automática. Entonces, cuando se le requerían antecedentes penales para poder tramitar una ciudadanía, el caso más común, informaban que
actualmente, esa era la redacción, o en esos momentos de experiencia certificado, no era requerido por autoridad judicial alguna. Pero eso no nos estaba diciendo la realidad histórica, es decir, en ese momento no tiene un proceso en trámite, pero sí lo tuvo, y además de haberlo tenido, registraba una condena. Bueno, por eso se pretende, con esa reglamentación y con la firma multilateral de convenios de los países integrantes del Mercosur y asociados, unificar ese concepto de condena penal y el límite para informarla. Bueno, sentado eso, estos son esos impedimentos para ingreso, son exactamente iguales que los impedimentos para permanecer en el país. La distinción que tenemos que hacer es que no todos tienen la misma situación migratoria. Hay extranjeros que ingresaron en forma ilegal o irregular, esto es, no ingresaron por un paso habilitado, sea fronterizo, puerto o aeropuerto, ingresaron clandestinamente, y los que ingresaron regularmente y además de eso se regularizaron, esto es, tienen una residencia temporaria vigente o tienen una residencia permanente vigente. Si alguna de estas dos categorías de extranjeros incurre en la comisión de un delito, esto es que el Ministerio Público Fiscal les imputa la comisión de algún delito, las consecuencias no son iguales. En el caso de un extranjero irregular, y en el caso de que el juez interviniente y el fiscal interviniente no consideren necesario, por la entidad del delito o demás circunstancias procesales, proseguir con la instrucción de la causa, con una imputación que haya sido estabilizada, esto es, si existe un auto de procesamiento, se haya dictado un auto de procesamiento firme, o si no existe ese auto de procesamiento, pero se haya concluido la instrucción, la Dirección Nacional de Migraciones en un expediente migratorio puede dictar el acto administrativo de expulsión. Eso no sucede en el caso de que sea un residente temporario o un residente permanente. Para que la Dirección Nacional de Migraciones pueda dictar el acto administrativo de expulsión, es necesario que la justicia haya dictado una condena. Ustedes se preguntarán si esa condena tiene que estar firme. No, simplemente por la presunción de certeza que tienen las sentencias condenatorias, con la comunicación de que hubo un fallo de esa naturaleza, la Dirección Nacional de Migraciones puede dictar el acto administrativo de expulsión. Como verán, las diferencias son claras, y aquí quiero hacer algunas precisiones. Todo esto, ninguna de estas cosas sucede en forma automática. Esto es, no es irregular, se concluyó la instrucción o se le dictó un procesamiento, inexorablemente se lo va a expulsar. No. Eso va a ser siempre y cuando el Poder Judicial, provincial, nacional o federal establezca que no es necesaria la permanencia de extranjero en el país, que por ende con esa expresión está diciendo que no es necesaria la prosecución de la causa. Porque naturalmente piensen que la Dirección Nacional de Migraciones no va a procurar impunidad, no va a estar persiguiendo que expulsen a un extranjero en el cual está en pleno proceso. Eso lo va a hacer siempre y cuando la justicia penal así lo decida, que no es necesario continuar con el proceso. Respecto de las condenas, acá hay que hacer una distinción. Si las condenas son de efectivo cumplimiento o las condenas son de ejecución condicional. ¿Por qué hay que hacer una distinción? Y esto va a ser muy sintético porque va a ser tema que va a abordar el doctor Pelusi posteriormente. El régimen para el extrañamiento es diverso. En las condenas de efectivo cumplimiento, la ley actual vigente nos requiere el cumplimiento de la mitad de la pena. Y eso tiene que ver en función de que el legislador previó ese hito, porque es a partir de ahí donde en general las leyes de ejecución de la pena que rigen a nivel federal y en distintas provincias
establece que a partir de ese momento puede empezar un régimen de progresividad en el cual paulatinamente van gozando de beneficios de la libertad, en el sentido de salidas transitorias, semilibertad, hasta llegar a una libertad condicional. Entonces, el fin del extrañamiento es, si la justicia, y acá vuelvo a insistir en el punto importante que no se va nunca a procurar impunidad, si el juez de ejecución establece que no va a otorgarle, por diversos motivos, por su personalidad, la gravedad del hecho, los informes penitenciarios, ninguno de esos beneficios, la Dirección Nacional de Migraciones no va a procurar el extrañamiento. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna objeción, al contrario, de que esa persona esté privada de libertad cumpliendo pena. Lo que la ley migratoria, la política migratoria del Estado y la Dirección Nacional de Migraciones en particular no desea, porque no lo desea la ley, es que se libere a esa persona sin expulsarla. ¿Y cuál es el motivo? Lamentablemente estadístico, porque en muchísimos casos se ha comprobado que ante una liberación prematura o la persona se profuga y en esa profugación no queda solamente en eso, sino que además vuelve a reincidir. Y entonces ahí viene el doble daño social y el compromiso que tenemos de que si no va a estar cumpliendo una pena, sea materializada su expulsión. Pero ese es el tema de las personas privadas de libertad, digamos, es desde el punto de vista de la Dirección Nacional de Migraciones y del proceso migratorio y su efectiva deportación, si se quiere, es de las dos la más sencilla. ¿Por qué? Porque la persona está privada de libertad y lo que se requiere son básicamente dos elementos y que son objetivos y no tienen forma de poder ser interpretados desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque se requiere que haya un acto administrativo de expulsión, que ese acto esté firme, por un lado, y por el otro, el cumplimiento de la mitad de la pena, por lo menos. Ante esas circunstancias, si el juez comprueba objetivamente que esos dos elementos están, realmente no tiene mayores dificultades ni mayores elementos para decir no procedo al extrañamiento. La complejidad viene en las personas que son condenadas o están excarceladas y hay que materializar la expulsión, porque esas personas no están privadas de la libertad. Y a diferencia de lo que señalaba el doctor Contegrán hoy, que es una diferencia enorme, no filosófica, jurídica, sino práctica, la Dirección Nacional de Migraciones no tiene poder de policía para poder ir a aprender personas y poder decir, señor, los arresto al solo efecto de materializar el acto administrativo de expulsión que está firme, porque además ya un juez penal nos dijo que no interesa la prosecución de la causa o no interesa que usted se quede en el país cumpliendo reglas de conducta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El magistrado penal le establece reglas de conducta y dice, sí, yo no tengo problema, lo extraño, pero obviamente cuando le decimos, bueno, denos las herramientas para materializar el extrañamiento, porque la persona está gozando de libertad ambulatoria y nosotros no podemos ir y aprenderla. El magistrado penal, con cierta razón, que por eso debe ser motivo de un profundo debate y probablemente de una reforma legislativa, nos dice, no, pero bueno, yo no tengo elementos o causales jurídicas para revocarle la libertad de la que viene gozando, y no es mi competencia, no es mi materia darle herramientas a migraciones para materializar la expulsión. Para eso está, y la ley así lo establece, la justicia en la contenciosa administrativa federal. Es cierto, pero reparen un minuto en esto, y por eso vamos a hacer especial hincapié en la información en tiempo real y un procedimiento de comunicación que tenemos que aceitar entre migraciones y la justicia, y sobre todo en personas que no están privadas de libertad. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos que saber con la mayor antelación posible cuándo un juez penal va a liberar
a una persona, o cuando sea por excarcelación, o sea porque va a dictar una sentencia condenatoria en suspenso, entonces eso va a implicar automáticamente la libertad ambulatoria, porque nosotros debemos ir a otro fuero, a otro juez que no tiene ningún conocimiento de esta causa penal, ni siquiera del extranjero, que es un juez contencioso administrativo federal. En la capital hay un fuero específico, pero en el interior son los jueces federales con competencia múltiple, a pedirle una orden de retención. Esta orden es la que sustituye el poder de policía que Migraciones no tiene. Esta orden es en la cual un juez de la Nación va a decir: señor, como usted tiene un acto administrativo de expulsión firme, para cumplir ese acto, ya que la justicia penal no lo requiere más, emito esta orden de retención, que significa privarlo de la libertad exclusivamente para materializar esa expulsión, y el tiempo no mayor al de solicitar una plaza de una carga pública para un viaje en avión, un viaje terrestre para traspasar la frontera y poder ejecutar ese extrañamiento o deportación. Entonces, si no tenemos una comunicación fluida, esos eventos de libertad nos toma de sorpresa, no tenemos el tiempo necesario para que un juez contencioso administrativo estudie el expediente y nos dé la orden, porque como ustedes imaginarán, no la podemos presentar hoy y mañana ya tenerla. El juez tiene que estudiar la causa, tiene que estudiar los antecedentes y poder decir, bueno, si esto está bien o está mal. Entonces lo que necesitamos es ir teniendo asiduamente conocimiento de cómo va avanzando un proceso, y la noticia de que posiblemente o probablemente en tal o cual fecha se le pueda dar la libertad, para poder nosotros evitar que haya un lapso en el cual a la persona se la libera y después se nos hace bastante imposible, porque por más que tengamos la orden de detención, a esa persona hay que localizarla. Y ustedes se imaginen que, como en todo Estado de Derecho, esa persona está informada de todo el procedimiento migratorio y todo el procedimiento judicial a través de su abogado público o particular, y esa persona muchas veces, no todas, es escabulliza, da un domicilio, constituye un domicilio y se muda sin avisar a otros, justamente para que no lo localicemos. Y ustedes dirán, bueno, pero si muda el domicilio sin notificación al juez penal, eso es una causal de revocación de la condicionalidad de la pena y puede ordenarse su captura. Sí, por supuesto, pero lamentablemente ese instrumento disuasivo no siempre funciona, sobre todo porque es más fuerte el temor a ser deportado y las esperanzas que el extranjero tiene de que la fuerza de seguridad no lo hallen, a cumplir con esa manda judicial. Entonces, de ahí viene esa ausencia de facultad de la Dirección Nacional de Migraciones de poder aprender a las personas para materializarla, tener que hacer intervenir a otro fuero, el cual no tiene conocimiento ni del proceso penal ni del extranjero, nos obliga a trabajar mancomunadamente y en tiempo real con el fiscal y con el juzgado que lleva ese proceso penal, para poder llevar a buen puerto los extrañamientos o deportaciones. Bueno, ustedes ya llevan bastantes minutos prestando atención a las exposiciones, así que yo no los voy a aburrir ni cansar más. Le voy a hacer la palabra al doctor Marcelo Peruzzi para que se explaye sobre el extrañamiento, las 3 hipótesis de extrañamiento reguladas en la Ley Nacional de Migraciones. Muchísimas gracias.